Bienvenidos a este canal llamado El Método del Abandono en María Santísima. Gracias a una recopilación, estudio e investigación a través de la primitiva comunidad cristiana, gracias al aporte de San Lucas y a su indagación sobre la intimidad que tenían los apóstoles cada vez más cerca para vivir el mensaje de Jesús, gracias a la Virgen María, Nuestra Señora, la Virgencita María, que se pudo recopilar este método del abandono en María Santísima. Bienvenidos entonces a este canal dedicado exclusivamente a la Madre del Señor. Iniciamos con la salutación angélica propuesta por Dios para esta hermosa y excelsa criatura, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. María, sede sapiencia, ora pro nobis. San José, gran intercesor ante la misericordia de Dios, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta oportunidad iniciamos con esta sesión llamada Advocaciones, que vamos a meditar las distintas advocaciones, manifestaciones, revelaciones de la Madre del Señor que ha hecho en cada uno de los países del mundo entero. En especial hoy, 9 de julio, vamos a meditar en Nuestra Señora de Chiquinquirá. De antemano, bienvenidos y les invitamos a que se suscriban a este canal, El Método del Abandono en María Santísima. Primeramente, Nuestra Señora de Chiquinquirá es una revelación, es una manifestación, una renovación de la pintura, precisamente que acaece sobre la región llamada Chiquinquirá, que en la palabra chipcha significa lugar de nieblas y pantanos, que hace parte, está cercana a la ciudad capital de Bogotá, cerca de 109 kilómetros en dirección norte. Bueno, esto inicia sobre el año más o menos 1560, gracias al español Antonio de Santana, que obtiene precisamente la custodia de Sutamarchán sobre el valle de Saquencipá, que cerca precisamente a la población donde actualmente se llama Sutamarchán, que sobre mediados del 1562 llega el fraile dominico Andrés Jadraque, que viene pues de España para reforzar la misión de esta comunidad o de esta orden de padres predicadores o de ordinis predicatorum, como se dice en latín, orden de predicadores. Gracias, pues obviamente nace más conocidos como los famosos padres dominicos, que una vez llegado precisamente Andrés de Jadraque a las misiones de Sutamarchán, se encuentra con el señor Antonio de Santana, que está precisamente en la culminación de la capilla donde él vive, que ven con urgencia y con demasía o muchísima necesidad tener sobre el altar un culto especial a la Madre del Señor, que sea motivación y piedad para tanto los indígenas como los colonos. De forma que Alonso de Narváez, obviamente encomendando la pintura precisamente sobre la Virgen del Rosario, predilecta advocación de este fraile, pues por ser dominico, como bien sabemos, muy ligado a Nuestra Señora del Santo Rosario, pues llega a un acuerdo con todo lo relacionado con el diseño y la tela, que conviene precisamente colocar a los lados de la Madre del Señor a San Antonio de Padua y a San Andrés Apóstol, que este mismo Alonso de Narváez pinta la imagen y poco tiempo después, ya en Suta, en la porción de Suta, presidiendo la oración de los colonos y de los indios, se introniza, precisamente usando elementos de la elaboración de la pintura, como fueron juegos de flores, tierras de colores, que al mismo tiempo se encontraban en esta región de Colombia. Sobre el 1578 llega el presbítero Juan Alonso del Leguizamón a Sutamarchán,
que lastimosamente hace quitar del altar de la capilla el lienzo donde se había pintado la imagen de la Virgen del Rosario es decir, él llegó y la encontró bastante deteriorada y precisamente la quitó, mandó que la mandaran quitar porque le parecía indecorosa para tan sagrado recinto. Bueno, ya es cuestión de ese padre, no sé qué lo habrá además de eso motivado, pero bueno, la mandó quitar. A la entrega de a la entrega de Antonio de Santana, en presencia de su esposa Catalina García de Irlos, un tiempo después, precisamente a lomos de caballo, cubriendo este equipaje, llega el lienzo a Chiquinquirá, donde permanece revuelto con trastos viejos en un cuarto depositado. En 1582, tras la muerte de Antonio de Santana, la viuda Catalina García pasa a radicarse en la estancia de Chiquinquirá, situada a 40 kilómetros hacia el sudeste de Sutamerchán. Sobre 1585 llega a Tunja la tercera dominica María Ramos. Importante este dato, María Ramos, terciaria dominica, oriunda de Guadalcanal, España. Esta, pues acordémonos que las terceras órdenes son órdenes religiosas que hacen votos evangélicos sin nada propio, obediencia y castidad bajo una regla. Y si mal no recuerdo, la regla de los padres dominicos está amparada en la regla de San Agustín, que prosiguiendo con esta historia y luego de la llegada precisamente de María Ramos, Guadalcanal de España, pues en Chiquinquirá María Ramos era una mujer devota y amante de Nuestra Señora, que encuentra el lienzo del Santo Rosario en 1578, que fuera quitado de la capilla de Sutamarchán por mandato de aquel párroco llamado Juan Alonso de Leguízamo, pero que tras estar deshecho, los agujeros, la mugre impiden ver el color alguno y menos la pintura de la Virgen que allí se había hecho. Esta mujer, María Ramos, logra observar cuidadosamente y al ser informada por Catalina que allí se había pintado la Virgen del Rosario, limpia como puede la mugre y coloca el lienzo en un bastidor de madera y cañas, para lo que le prestó ayuda a la mestiza, ya ustedes podrán saber más o menos qué es mestiza, Ana Domínguez, criada de Catalina. Mestiza era una mezcla entre colono e indígena, que pues obviamente se llamaba mestiza por el color de la raza. Lastimosamente aún quedan en ciertos países vestigios de esa colonización. Bueno, obviamente vestigios en cuanto a cuestión de dignidad en cuanto a que todos somos iguales, indios, colonos, mestizos, lo que sea, todos somos iguales porque todos fuimos creados por Dios. Y lastimosamente hoy en día aún quedan esos ciertos vestigios de xenofobia en cuanto a diferentes países, diferentes regiones que aún hoy en día se toman en cuenta, e inclusive algunos de estas personas que hacen parte de estos vestigios que aún quedan de esta acción indignante para el ser humano, se aprovechan, y otros pues aprovechan su condición en cuanto a idiosincrasia para sacar provecho de estas animadversiones. Bueno, que no debería ser así. Sin embargo, Ana Domínguez, criada de Catalina, colocando este cuadro luego en el sitio central de la choza llamada capilla, situada en el mismo lugar donde hoy se encuentra el altar del Templo de la Renovación, María Ramos dedica largos ratos a la oración, ferviente ante el cuadro, descolorido y mirándolo unas manchas, ansiaba precisamente contemplar algún rasgo de la imagen que decía estaba allí pintada. Es decir, ella no podía observar claramente la imagen en cuanto a todo su contexto. Simplemente se vislumbraban ciertos rasgos de lo que había ahí, y que ella ansiaba, como pues cuenta la historia, quería pues obviamente observar lo que allí se detenía, la imagen bellísima de Nuestra Señora. Bueno, que a su vez en esos momentos de mayor intensidad en la oración repetía: ¿hasta cuándo, rosa del cielo, habéis de estar tan escondida? Mire lo que ella decía, lindo lo que ella decía. Voy a repetirlo:
para que nos quede en nuestros corazones, para cuando tengamos una necesidad con la Madre del Señor, le podamos decir de diferentes maneras, pero como cierta conjaculatoria, para que nuestra mamá nos ayude. Dice: ¿hasta cuándo, rosa del cielo, habéis de estar tan escondida? ¿Cuándo será el día en que os manifestéis y dejéis ver lo descubierto, para que mis ojos se regalen en tu soberana hermosura, que llene de gustos y alegría mi alma? Bueno, eso es lo que decía repetidamente, pero interesante todo lo que María Rosa decía, y sobre todo pues porque lo hacía de corazón, le salía precisamente María Ramos, le salía de corazón, le salía desde su interior. Que pasados unos meses, María Ramos va y viene en sus quehaceres de la casa, alternándolos con sus fervientes plegarias, oraciones, hasta que el 26 de diciembre de 1586, a eso de las 9 de la mañana, que dice el proceso eclesiástico, todo eso está tomado de un proceso eclesiástico. Iniciado pocos días después, pasaba una indiecita llamada Isabel, natural del pueblo de Turga, al servicio de Martín López, residente en Trinidad de Muso. La indiecita Isabel llevaba de la mano a un niño mestizo de nombre Miguel, de escasos 5 años de edad, que al pasar por la puerta de la capilla, Isabel, muy despavorida y asustada, le gritó a María Ramos, que iba saliendo de la capilla: mira, mira cómo le grita, mira, mira señora, que la Madre de Dios se ha bajado de su lugar y está allí en tu asiento parada, y parece que se está quemando, parece que se está quemando. Interesante. Siempre Dios, a través de María Santísima, se revela a los más humildes y sencillos. Si usted mira la gran mayoría de consecuciones, de revelaciones de nuestra Madre del Cielo, siempre ¿a quiénes? A los más sencillos, a los más humildes, a los de corazón más humilde, a los que no esperan nada de nadie, sino solamente tienen su confianza puesta en el Señor. No a los poderosos, como dice el Magnífica, sino a los humildes, a los soberbios los detesta. Bueno, volvió a María Ramos después de este incidente que pasó. Precisamente la Madre del Señor se le estaba revelando, y que gracias a Isabel y el niño de Miguel lo ve, el niño pues llamado Miguel ve. María Ramos volvió el rostro y vio que la Madre de Dios estaba de la manera que decía Isabel, y admirada de ver tan maravilloso suceso, con asombro y pasmo, voces y lágrimas, fue corriendo al lugar donde estaba la imagen, y arrodillándose a sus santísimos pies con mucho temor, puso los ojos en ella, y así se cumplieron sus ardientes deseos. ¿Qué le pedía María Ramos? Dice: ¿hasta cuándo, rosa del cielo, habéis de estar tan escondida? Mira lo que le pedía, para que tengamos conciencia de que Dios, la Madre del Señor, los santos, escuchan nuestras oraciones. Dice: ¿cuándo será el día en que os manifestéis y dejéis ver a lo descubierto, para que mis ojos se regalen en tu soberana hermosura, que llene de gustos y alegría mi alma? Le pedía que ella la pudiera ver. La imagen de la Madre de Dios tenía su soberano rostro muy encendido y colorado, y los santos gloriosos San Andrés y San Antonio también estaban muy mejorados de sus facciones. Y en todo esto la pintura, tan lúcida, o sea, tan reluciente, tan iluminada, y en todo estaba la pintura, que renovado de alegres celestiales colores, que era una gloria al verla. O sea, se manifestaba de tal forma que causaba también alegría, gozo, paz, tranquilidad, regocijo, por la manifestación de la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que precisamente bajo los clamores de María Ramos y las voces de Isabel, acudió Juana de Santana, y junto a las 3 dichosas mujeres, llenas de espanto y admiración, postradas de rodillas con afectos indescriptibles de devoción, estuvieron embelesadas y gozando de aquellos resplendores de gloria que llenaban de claridad la capilla y de alegría sus corazones. Más tarde, poco después, llegaron Catalina García Irlos, Ana Domínguez y otras personas. Esto conllevó a que la fama de tal acontecimiento se extendió por toda la región y por el nuevo reino de Granada. Acordémonos que antes de ser Colombia, Venezuela, Bolivia, era reino de Granada. Bueno, que precisamente gracias a esta manifestación y a los milagros desbordantes que empezaron a suceder, pues obviamente pues la gente empezó a llegar. Y se habló del famoso milagro de la renovación, que se repitió el 30 de julio de 1588 hacia las 8 de la mañana y fue visto por muchísimas personas. Esta vez no solamente fueron visto por 2 personas,
ni por Isabel ni por Miguel, sino por muchísimas personas. Acordémonos muy bien, la fecha entre 1586 y 1587, o sea, prácticamente la renovación un año después. Y esto lleva a que esta renovación, a los 15 días exactos después de la renovación, o sea, el 10 de enero de 1587, se inicia el proceso eclesiástico para verificar el milagro de la renovación. Interesante, mire, el milagro de la renovación. Este proceso se archiva en las arcas del Arzobispado de Santa Fe y una copia del mismo se encuentra en el Archivo Provincial de la Orden de Predicadores, es decir, de los dominicos en Bogotá. Que durante este proceso cabe distinguir que son varias partes. La primera se compone de los testigos del padre Juan de Figueredo y de los 3 testigos presenciales rendidos ante Diego López Castiblanco, escribano de su majestad el rey de España, el día 10 de enero de 1587, 15 días después del acontecimiento de la renovación, y en presencia y por iniciativa del padre Juan de Figueredo, párroco de Suta, es decir, hoy Sutamerchán, en cuya jurisdicción se hallaban los aposentos de Chiquinquirá, que era una casa del encomendero. Acordémonos que todo inició gracias a que mandaron a este señor, el encomendero, a hacer una gestión diplomática, llamemos así, o de evangelización o de colonización, el famoso Antonio de Santana, que pues obviamente el aposento en idioma español, castellano, quiere decir su habitación, su hábitat. Que después de esto, y luego de este acontecer, después de 1587, el 10 de enero, vienen pues obviamente los demás testimonios rendidos por los testigos presenciales y por otros ante el notario precisamente de su majestad, para que no quede todo en vano ni en el aire, sino que quede todo concretamente y sobre todo registrado notarialmente para que la gente crea que la Madre del Señor renovó ese cuadro. Bueno, por voluntad de Dios, para que tuviéramos la reina y señora de Colombia, la señora Chiquinquirá, que bellísima renovación y manifestación de la gracia de Dios sobre cada uno de nuestros corazones, como colombianos. Bueno, luego de esto viene el decreto del arzobispo de Santa Fe, pues es decir, hoy Bogotá, Santa Fe de Bogotá, Luis Zapata de Cárdenas, y testimonios rendidos ante la comisión investigadora formada por los clérigos Juan Rodríguez, Juan de Cañada y Juan de Castellanos. Estos testimonios diversos fueron rendidos en el año 1588 a partir del 15 de enero. El 15 de enero de 1588 empezaron a rendir precisamente estos testimonios, que hablan precisamente de la iluminación, milagros y en especial la renovación prodigiosa del cuadro y la luz que desbordó sobre la capilla ocurrida el 30 de julio de 1588. Bueno, rendido esto por testigos presenciales. O sea, esto ocurrió el 30 de julio de 1588. De forma que estaban presentes ante un señor que se llamaba Bartolomé Hernández de Molina. La última parte recoge los testimonios ante varios funcionarios de diversas partes y sobre diversas curaciones y hechos extraordinarios atribuidos a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Todos los testigos declaran unánimemente bajo la fe de juramento cuanto quedó referido en el proceso levantado. ¿Cuándo se levantó el proceso? El 5 de enero de 1589, en el cual vuelve a repetirse el milagro. Observe, o sea, estaban declarando y el 5 de enero de 1589 vuelve a repetirse el milagro. Y en esta ocasión, el prodigio duró desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde del día siguiente. Nada más imagínese que usted esté sentado ante una imagen de la Virgencita que no se pueda ver ni bien, como el caso de Chiquinquirá, y que de repente empiece a iluminarse toda su casa, el resplandor de Dios, y que se manifieste y la vea claramente como es ella. Pues eso es un regalo del cielo, manifestándose que a través de la Madre de Dios, Dios quiere hacerse presente en medio de su gente, de su creación, de sus criaturas, de los seres humanos. Que cabe también notar que en 1598, y por la comisión del mismo arzobispo Fray Luis Zapata de Cárdenas, se comprobó el milagro con las declaraciones que hizo el padre Juan Alemán de Leguizamón, quien había sido retirado el lienzo de la capilla de Suta por estar desblanquecida y perdido los colores y el lienzo roto y maltratado.
O sea, el lienzo estaba roto y maltratado. Además de esto, agréguele a lo que le estaba diciendo, que usted vea que un cuadro deteriorado empiece a brotar luces deslumbrantes, empiece usted a sentir esa manifestación y que se alumbre todo su sitio, o sea, todo el sitio donde usted está, y se le aparezca la Madre del Señor bajo esta advocación, y que además de eso el cuadro esté roto y se recomponga por sí solo. Eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios, porque Dios es el dueño absoluto de todas las cosas, que ha querido en Chiquinquirá visitar al pueblo colombiano. Bueno, de forma que luego que el padre Juan de Figueredo hizo todas las averiguaciones del milagro de la renovación de la Virgen del Rosario en Chiquinquirá, y ya cerradas, pues obviamente la vuelve a remitir al arzobispo, que fielmente por el mandato del arzobispo, quien visitó la milagrosa imagen a mediados de 1588, el 18 de agosto de este año estuvieron en Chiquinquirá las dos más altas dignidades del nuevo reino de Granada, el arzobispo Luis Zapata de Cárdenas y el presidente de la nación, Antonio González. Entonces fue cuando el prelado bendijo la primera piedra para el templo, en que permaneció la imagen hasta 1812. Y el señor presidente, con toda la nobleza que lo acompañaba y con los padres dominicos guardianes del santuario, desde el 30 de mayo de 1636 comenzaron a sacar tierra para los cimientos, edificando con su ejemplo y autoridad a todos los fieles para que hicieran lo mismo, trabajando en servicio de la Madre de Dios. Ahora, ya con esto ya concluido en cuanto a la manifestación y la realidad que nos acontece en cuanto a Chiquinquirá, es importante tener en cuenta algo, que el lienzo en que estaba pintada la imagen de Chiquinquirá es una manta de algodón que tiene 1.25 metros de ancho por 1.19 metros de alto, que está fijado a una tabla lisa de cedro y ajustado a un marco de madera envuelto en un enmarque de semicírculos de plata en relieve con motivos de angelitos y pájaros y ornamentación vegetal sobre fondo de terciopelo rojo. Entre uno y otro semicírculo hay plaquetas con el escudo nacional y escudos de la arquidiócesis y diócesis de Colombia y de los padres dominicos. En cuanto a la manufactura de la pintura, se trata de un tejido de algodón confirmado con el reciente análisis microscópico de la fibra. O sea, usted no crea que cuando analizan los cuadros que se renuevan, en este caso pues el de Chiquinquirá, y así mismo también como pasó con la Virgencita María el 8 de mayo, también obviamente pues en diferentes cuadros también que suceden a nivel mundial, que se han renovado la Virgencita María por orden de Dios, que esto vuelvo y digo, solamente lo puede hacer Dios. Solamente dicen, sí, se renovó, qué alegría, se renovó por sí solo. No, eso también hay un estudio para que aquellas personas que les cuesta trabajo más creer, pues crean en lo que Dios hace y que son obras fehacientes que nadie puede negar que es la mano de Dios sobre estas imágenes. Para que usted hoy en día vaya a decir que los protestantes tienen razón cuando son unos blasfemos, unos herejes, diciendo que las imágenes no se pueden venerar. Claro que se pueden venerar, porque el primero en venerar imágenes fue Jesucristo. El pueblo de Israel veneró imágenes, si usted no sabía. Bueno, para que usted no se deje comer cuento. Ya no estamos hablando de este tema, sino lo hablaremos en otra oportunidad. Bueno, la tela muy delgada, vuelvo a lo del cuadro, la tela muy delgada de 14.5 hilos por centímetro cuadrado, fue confeccionada en telar manual hace 430 años por los indios cocas. Si usted no sabe cuál es el telar manual, es como esos cuadros, esos son 4 palos en donde se entrecruzan los hilos de algodón, de lana, lo que se quiera coser, y empieza usted a manipularlo de arriba hacia abajo hasta que se empieza a confeccionar la tela, la imagen, lo que usted va colocando, de forma que tiene que ser tan preciso este arte para que tome la forma o la figura que usted quiera darle, que es alguien que sepa manipular estos instrumentos, que más que los indios coca, que han vivido pues obviamente y son habitantes de esta región y que sabían esa arte, como otros muchos culturas indígenas que también saben hacer este arte, y que aún en día hoy nuestras abuelas y bisabuelas
inclusive sabían tejer en lana. Bueno, pero ya esto es un poco más preciso porque son como una caja que va manipulando y va jalando y va alternando los colores. Bueno, de forma que el color se aplicó directamente sobre la tela. Mire como decía, el color se aplicó directamente sobre la tela, impregnando los hilos para la capa pictórica, que se utilizó blanco de España, o sea, carbonato de calcio, adquirible fácilmente en su estudio natural. Bueno, mezclándolo con cola como aglutinante, a lo cual fueron añadidos colores de origen orgánico como anilinas, jugos de flores, como bien hemos dicho. Acordémonos que antiguamente se pintaban con jugos de flores, obteniendo matices en escasa gama. Esta técnica explicada al acabo general en todo mate que presentan las pinturas al temple. Espero hacerme entender de la mejor manera posible. La estatura de la Madre de Dios es de casi 5 palmos. La disposición de su cuerpo es peregrina. Las facciones de su rostro son soberanas, y el todo de su hermosura tan superior que causa asombro y pasmo a cuantos la ven. Con una gravedad tan majestuosa acompañada de tan agradable y extrema modestia y compostura que arrebataba los ojos y la atención, embeleza los entendimientos y se roba los corazones tan insensiblemente que lo mismo es poner en ella la vista que quedar presa de sus afectos y de su voluntad. Bueno, tiene en esta imagen la Virgencita los ojos casi cerrados, con el rostro vuelto a su precioso hijo que tiene sobre el brazo izquierdo en graciosa disposición, y tan a lo natural que parece más vivo que pintado. Parece más vivo que pintado. Obviamente pues una renovación, pues Dios imprime su gracia sobre esta imagen, que más que la Madre del Señor, que tiene un lugar privilegiado en el corazón de Dios, que, vuelvo y digo, más que pintado, parece vivo, a lo natural, que en cuya mano derecha tiene un hilo que pende de la pierna, de la pata de un pajarito, que de varios colores está pintado sobre el pecho de su Santísima Madre, de cuyo rostro el color es casi indeterminable a la vista, y a lo que parece es el blanco color de perla, es decir, de realeza. Imagínense si no va a ser. Tiene en su soberana cabeza una toca blanca que, dejándola descubierta todo el rostro y la garganta, cae por los lados en bien sobresobados dobleces y se recoge sobre el pecho. En la mano derecha tiene un rosario de color coral. Los trazos del ropaje son primorosos porque la túnica es de color rosado claro con sombra de carmín oscuro y el mismo color el paño que está envuelto el niño Jesús, es decir, ambos son del mismo color que está envuelto tanto la madre como el niño Jesús, y que precisamente el manto es de color azul celeste y baja de los hombros por los lados, recogiéndose la punta del derecho debajo del brazo izquierdo, y a sus pies tiene una media luna con las puntas para arriba. Al lado izquierdo de la Virgen está el apóstol San Andrés con túnica rosada y manto púrpura. En la mano derecha lleva un libro abierto en el que está leyendo, y con el brazo izquierdo sostiene una cruz a espada, símbolo de su martirio, que se apoya en el suelo. Al lado derecho de la Virgencita se halla San Antonio de Padua con su hábito azuloso, obviamente tipo marrón azuloso, que a la usanza de las Indias occidentales en la colonia y llevada calada a la capucha con la mano izquierda, sostiene un libro cerrado sobre el que está de pie un pequeño niño Jesús, quien sostiene en la mano izquierda un mundo que bendice con la derecha, que en la mano derecha de San Antonio hay un lirio en forma de palma que descansa sobre los hombros derechos. Los dos santos aparecen descalzos. Acordémonos que descalzo es símbolo de humildad, y tanto San Antonio de Padua como San Andrés son grandes insignias y estandartes de lo que es la evangelización, uno de la primitiva comunidad cristiana y otro en cuanto a la renovación de la iglesia gracias a San Francisco de Asís. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque estos dos santos enmarcan una cultura. Por si usted de pronto lo desconocía, San Andrés pues obviamente fue el hermano de Pedro, que murió pues obviamente incluso en forma de X. San Antonio de Padua quiso el martirio, no lo logró porque no era designio de Dios. Pero si usted se da cuenta, uno el estandarte de Pedro en cuanto a ser su hermano, y el otro, San Antonio de Padua, que se sabía la Biblia al derecho y al revés. Decían en su entorno, en su tiempo, que si se perdieran las Sagradas Escrituras no había problema porque estaba San Antonio de Padua, que se las sabía perfectamente de memoria.
O sea, Dios le ha regalado esa gracia de saberse las Sagradas Escrituras. Bueno. Seguidamente, transcurrido un año después de la renovación, la noticia del hecho había recorrido ya por todo el nuevo reino de Granada y aún más allá, tanto en la imposibilidad de destacar los miles de favores que comienzan a sucederse año tras año, que de cierta forma son tantos, que solamente pues les compartiré uno que otro, que son pues también relevantes. Todos son relevantes, claro, porque son milagros, son sucesos que superan la lógica humana y están hechos para beneficio de la misma humanidad. Bueno, uno de tantos dice: heridos los habitantes de Tunja y pueblos circunvecinos por la epidemia de la viruela, es decir, mediados del 1587, al ver el estrago que está causando, sin que encuentren freno a su sevicia, todos vuelven la mente y el corazón a la Virgen de Chiquinquirá, y así comienzan a llamarla hasta ahora, y organizan una comisión que acude a solicitar el precioso lienzo para que, paseándolo en fermosa rogativa por allí, ahuyente el terrible flagelo. El cura de Suta y Chiquinquirá pone alguna resistencia a la demanda, pero luego de obtener promesas y juramentos de que será devuelto en breve, lo deja sacar. Y en medio de nutrida y ferviente procesión que refuerza a los habitantes de cada una de las poblaciones por donde pasa, sale de Chiquinquirá el 3 de diciembre para regresar el 22 de enero del año siguiente, es decir, de 1588. Y la mortífera epidemia desaparece. Acordémonos que hay dos renovaciones: la Virgencita María el 8 de mayo, Pompeya, y Nuestra Señora de Chiquinquirá, como hay otras tantas, también hay otras santas, pero en especial las más conocidas son estas dos manifestaciones de la Madre del Señor. Transcurridos 45 años de esta primera peregrinación, con la consiguiente lluvia de bendiciones, Tunja es azotada. Tunja es la capital del departamento de Boyacá, donde está Chiquinquirá, en Colombia. Nuevamente por otra calamidad, la peste grande la llamaron, y acordándose de lo que habían obtenido antes por intercesión de la Santa Madre, los tunjuanos nuevamente envían legación, compuesta esta vez por el capitán de la plaza, el alcalde, el regidor, algunos sacerdotes y religiosos y otras personalidades, en busca del socorro y de la visita de la milagrosa imagen. Después de la intervención del arzobispo de Santa Fe, don Bernardino Almanza, nuevamente se deja partir la imagen y la eficacia de su presencia no se hace esperar. En cuestión de pocas semanas el azote desaparece. Por tanto, hay muchos casos, muchos testimonios que aún hoy en día se pueden buscar. Inclusive hay un sitio donde hay diferentes losas que escriben milagros, diferentes placas donde la gente ha puesto milagros acaecidos en honor a Nuestra Señora de Chiquinquirá. Acuérdese que la Madre del Señor es nuestra mamá, está cercana a nosotros, ella intercede por nosotros ante Dios para que en medio de su intercesión nosotros hallemos alivio y socorro oportuno, como lo dice un salmo y también como lo dice una antífona de la iglesia. Ella es nuestro socorro oportuno. Bueno, ahora bien, después de todos estos grandes milagros que ocurren, porque hay muchísimos milagros, o sea, me demoraría aquí más o menos como casi 2 horas contándole los milagros que acaecen con respecto a Nuestra Señora de Chiquinquirá, aún hoy en día acaecidos, puede ser inclusive hasta hace 2 semanas, 3 semanas que acaecen los milagros en Chiquinquirá. Voy simplemente a tomar un aspecto importante, ahora sí, en la parte de la Mariología, que se llama el strictus sensus. ¿Qué es el strictus sensus? Es el sentir extracto y preciso de un juicio en cuanto a que se habla de severidad que se tiene en cuenta en el dogma de fe. ¿Y qué es dogma de fe? María, Madre de Dios. De forma que la Virgen del Rosario de Chiquinquirá es ante todo una imagen de devoción, eso lo tenemos claro, eso no hay forma de discutirlo. Que en la cultura y aún más en el sentido antropológico de esta, la imagen, sea cual fuese su carácter, adquiere un valor de significación muy notable, a menudo altísimo, que no debe confundirse con lo de la creatividad y expresividad. Esto es importante mantenerlo en dogmática. ¿Por qué? Porque Dios le puede revelar a usted
Dios le puede revelar a usted una imagen de la Madre del Señor, perfecto. Se la puede revelar y usted la puede pintar. Inclusive usted puede tomar rasgos de Nuestra Señora de Chiquinquirá o de diferentes imágenes de la Virgencita María a nivel mundial. Pero ojo, eso no quiere decir, claro, es la Madre de Dios dibujada a través de su percepción. Pero eso no quiere decir que eso le vaya a quitar valor a Chiquinquirá. Ni tampoco le va a quitar valor a otras vírgenes a nivel mundial, otras advocaciones de Nuestra Señora. No. Lo que se busca aquí es que la gente se centre en una manifestación que Dios ha permitido para que entonces se le rinda culto a su divinidad. Mire cómo es que nada más usted ponga a pensar, para que usted refute a sus hermanos protestantes. Se le rinda culto a su divinidad en cuanto a su Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través de quien Dios se hizo carne y manifestó su humanidad a través de su divinidad asumida, la humanidad en María. ¿Listo? Eso es el punto dogmático central de toda revelación mariana. Es el punto central. De forma que ya con esta situación, y a partir precisamente estoy hablando de la parte dogmática, ¿no? Y a partir del acontecimiento de la renovación, numerosos devotos y cada vez más iglesias, conventos se interesaron en poseer copias de la Virgen de Chiquinquirá. De forma que, pues obviamente se permitió el uso de estos objetos religiosos que son réplicas de Nuestra Señora. Y pasando de la acción dogmática a la acción cultural, es decir, de la idiosincrasia, cerca del 1786, el segundo centenario de la renovación, la mayor parte de las iglesias obviamente pues pidieron las copias, como les estaba comentando, y que las primeras copias firmadas y fechadas se conservan son obras de la familia Acero, que dio los primeros pintores criollos del país, es decir, autóctonos del país. Bueno, otras copias pues atribuidas a pintores de Gaspar de Figueroa y Baltasar de Figueroa, bueno, son copias de la Virgen de Chiquinquirá. Ahora, la Virgen de Chiquinquirá es la más colombiana de las imágenes, pero no es solamente colombiana, también está en Maracaibo, más genuino de la entraña venezolana. Al mismo tiempo tiene erigido un templo antiguo y su veneración está en lo más profundo de la religiosidad popular. Ahora bien, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda de esta forma de expresión de Dios para con nosotros? Que la Virgen María es odigitria, como se quiera decirlo, es decir, conductora del niño, tipo de origen bizantino, adoptado por la iconografía occidental a través de Italia. Si usted mira la imagen de la Virgencita María, mire cómo se observa que a través de Italia, donde el carácter de conductora se fue, al parecer, atenuando. Y la vocación aquí es del Rosario, o sea, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Esa imagen tan bella, tan preciosa de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Bueno, entonces ahí está esta significación. Ahora, esto quiere decir que como ella es la conductora del niño, acuérdense que de odigitria, como se quiere decirlo, son formas de arte que parten de la acción tanto ortodoxa como católica latina, o una iglesia latina, que se ha manifestado también a través de la acción dogmática de la Mariología. Es decir, que buscan como resultante manifestar sobre los creyentes la acción precisa de la Madre del Señor. En este caso nos está hablando de que es la que nos conduce hacia el niño Jesús, es decir, ella conduce al niño Jesús en su humanidad, acercándonos a nosotros, pobres pecadores, para que entonces nosotros, siguiendo a Jesús, alcancemos la vida eterna. Ese es el sentido primordial. De forma que hoy en día, y a su vez en cuanto a esta entonación de Chiquinquirá, ha estado con el pueblo colombiano en diferentes vicisitudes, en todas sus vicisitudes, luego ya de 400 años, liberando a la nación de peligros contra la fe y al mismo tiempo triunfando cabalmente, así conforme cantan los himnos sobre la cúpula de la basílica, que dice: pues soy de los pecadores el consuelo y la alegría, oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Este es el sitio de la basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, donde se tiene el altar mayor,
y la coronación, pues precisamente de Nuestra Señora, la Virgen de Chiquinquirá, que es un signo presencial de María como madre del pueblo colombiano, lleno de ternura y decidida a compartir sin desmayo los sufrimientos y alegrías, dificultades y esperanzas que esta advocación y en esta devoción de la Santísima Virgen María, característica propia de Colombia y que forma parte del alma nacional, siendo un tesoro preciado de nuestra propia cultura colombiana. De forma que durante todos estos años, desde 1586, se ha inculcado en el alma colombiana que el amor a la Virgen María es a la vez garantía de unidad y de fe de la Iglesia católica, apostólica y romana. Bueno, muchos papas la han visitado. Miren nada más cuando llegó Juan Pablo II a visitar la Nuestra Señora de la Virgen de Chiquinquirá. Colombia es jardín variado, entre cuyos santuarios domina, como sol entre las estrellas, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Virgen del Rosario, Reina de Colombia, Madre nuestra, ruega por nosotros ahora. Concédenos el don inestimable de la paz, la superación de todos los odios y rencores, la reconciliación de todos los hermanos. Hermoso testimonio Juan Pablo II cuando vino aquí a visitarnos a Colombia en 1986, visita apostólica. Acordémonos que desde su santidad Pío VII, recorriendo Pío VII, Pío X, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, todos estos papas, Juan Pablo II, Francisco, han tenido una devoción también privilegiada sobre la Madre del Señor, y en especial cuando han tenido oportunidad, estos últimos papas, de venir a Colombia, han visitado ese santuario nacional de Chiquinquirá, que es imperdible la visita y de por sí pues la coronación de la Madre del Señor. Bueno, ya con esto vamos terminando esta reflexión y esta historicidad con respecto a la Madre del Señor bajo la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá, de la renovación del cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Por eso les invito a cada vez más confiar en la Madre del Señor, que Dios ha querido regalárnosla como don y privilegio, para que entonces sabiéndonos hijos del verdadero y único Dios, por quien se vive, como ella lo diría en Guadalupe, pues nosotros nos acerquemos cada vez más a ella confiados, sabiendo que ella nunca nos va a abandonar y que por el contrario nos va a llevar siempre a Dios. Vuelvo y digo, mire como dice la frase, la famosa antífona, que está grabado en letras de oro en la cúpula de la basílica, en la base de la cúpula de la basílica de la Virgen. Dice: pues soy de los pecadores el consuelo y la alegría, oh Madre clemente y pía, escuchad nuestros clamores. No se le olvide eso. Hoy repítela constantemente: pues soy de los pecadores el consuelo y la alegría, oh Madre clemente y pía, escuchad nuestros clamores. Conságrese hoy a la Virgen de Chiquinquirá, conságrese hoy a la Virgencita María, patrona de Colombia. Si usted es colombiano, si usted está en otro país y es colombiano, o sea lo que sea, no deje de pasar ni un solo día en consagrarse a la Madre del Señor, que es la Reina y Señora del universo, del cielo entero, de toda la creación, ante quien Satanás tiembla y los demonios tiemblan por el simple nombre de María. Y que ella, como decía Santa Teresa del Niño Jesús, su reinado es totalmente materno. No se le olvide eso, su reinado es totalmente materno. Dios les bendiga. Gracias por escuchar esta reflexión, esta meditación con respecto a la historia de Nuestra Señora de Guadalupe en esta advocación. Que la Santísima Virgen nos acompañe, y terminamos con el Ave María como gran composición angelical, perdón, ni siquiera angelical, gran composición de parte de Dios, que es en beneficio nuestro. Es que la gente no se pone a pensar, esta composición de Dios es en beneficio nuestro, es para nuestra protección y amparo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amén.
Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Feliz día para cada uno de ustedes, que estén muy bien, les deseo siempre lo mejor, y lo mejor es estar acompañado de la Madre de Dios que nos lleva hacia el mismo Señor Jesucristo. Feliz día, que estén muy bien, Dios los bendiga.